Bueno, entonces el día de hoy vamos a ver, vamos a continuar con los temas propios de la materia y el día de hoy vamos a ver fuentes del derecho laboral individual, ¿sí? ¿En qué nos basamos, o más bien nuestro ordenamiento laboral, en qué fuentes tienen sustento, ¿vale? Entonces déjenme, les comparto la presentación. Listo. Entonces, como les decía, vamos a ver fuentes del derecho laboral. Este derecho laboral, entonces, lo hablamos, lo vimos, tiene sus fuentes principales en la Constitución y en la ley, pero esas no son las únicas, ¿sí? Aquí nuestro derecho laboral individual tiene también sustento o se fundamenta en normas internacionales, en normas de la experiencia, incluso en normas controversiales, ¿sí? Y de forma auxiliar también vamos a encontrar doctrina y otras clases de normas que se integran y por tanto aplican en nuestro derecho laboral. ¿Listo? Entonces, como fuentes, nosotros normalmente creemos, bueno, la fuente principal o primordial es la Constitución y la norma, ¿sí? En derecho laboral, propiamente dicho, ya lo vimos, ¿sí? Las fuentes constitucionales es la Constitución política, artículo primero, preámbulo, vimos el artículo 25, artículo 26, o sea, no es solamente el artículo 53 el que nos determina oigan partes del contrato de trabajo, oigan partes que se relacionan con el trabajo. Recuerden que no solo es el 25 y el 53, sino que el trabajo es un fin esencial y como ello, nuestras normas deben dirigir a su protección y garantía, ¿sí? Como ya lo hemos hablado. Y pues obviamente, frente a norma legal, ¿sí? De carácter legal, vamos a encontrar entonces nuestro Código Sustantivo del Trabajo. Ya decíamos, nuestra norma es un poquito viejita, nace en el año 1950 a raíz de unos decretos presidenciales del gobierno de ese entonces. Profe, pero esa norma es está con base a la Constitución anterior, a la Constitución de 1886. Lo que ha pasado, ¿sí? Es que nuestro legislador, si bien es cierto, no ha expedido el Estatuto del Trabajo conforme lo ordena el artículo 53, sí ha tratado de modificar el Código Sustantivo del Trabajo. Esas modificaciones de forma automática van a la Corte Constitucional y adicional las diferentes acciones constitucionales que se han presentado propias de las normas originales del Código Sustantivo se han modificado y han tratado de adecuarse, o más bien la Corte Constitucional ha tratado de adecuar esas normas del Código Sustantivo originales a la luz de la Constitución política. ¿Sí? Entonces recordemos que el trabajo es un derecho fundamental, esencial para la dignidad de la persona, del individuo, y no solamente para él, sino también para la sociedad. Entonces, ante esta gran importancia de las normas laborales, se han venido modificando y adecuando la normatividad legal pues, de los decretos de 1950 a la luz de nuestra Constitución política. Pero de todas formas vamos a ver cómo normas siguen siendo antañas, siguen siendo a la luz de la Constitución de 1886, pero eso sí ya lo vamos a relacionar ya cuando veamos específicamente las figuras que vamos a ver en nuestra materia. Como normas internacionales, ahí les adelanto un dato. El derecho del trabajo está consagrado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Es decir, nuestro derecho laboral no es cualquier clase de derecho, es un derecho reconocido incluso como derecho humano por las Naciones Unidas. ¿Sí? Está contenido en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Háblense ustedes del derecho laboral individual, incluso del derecho laboral colectivo. Ha sido desarrollado entonces por la Organización de Naciones Unidas
a través de incluso la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Ahí nosotros vamos a ver también normas de derecho laboral, de derecho social, derecho laboral colectivo, asociación sindical, negociación colectiva, incluso la huelga, que está consagrada en estos instrumentos. La Organización Internacional del Trabajo nace a partir de la finalización de la Primera Guerra Mundial, incluso es más antigua que la Declaración Universal de los Derechos Humanos. ¿Sí? ¿Alguien aquí sabe cuándo se expidió la Declaración Universal de los Derechos Humanos? ¿En qué año fue promulgada? 1948. 45, 46, si mal no estoy. ¿Sí? ¿Y la Organización Internacional del Trabajo en qué año nace? Ahí les boto el dato, 1919. ¿Sí? Finalización de la Primera Guerra Mundial, se crea la Organización Internacional del Trabajo. Incluso es antes, es previa a la Declaración Universal de los Derechos Humanos. ¿Por qué creen que sucede? Pues imagínense que con el estallido de la Primera Guerra Mundial, por parte de los estados tuvieron la conciencia de que estas normas, o más bien esta explotación y esta desigualdad entre dos sectores que si uno los ve a la ligera parecen contrapuestos entre sí, parecen muy diferentes. Entonces ellos dijeron, hey, es necesario para que haya una verdadera paz y sobre todo que nos vaya a durar esa paz, ¿sí? Debemos reglamentar cosas del trabajo. Es importante para la sociedad y la comunidad en general. Entonces, se ven en la obligación de crear un organismo que tienda a regular y establecer normas de carácter internacional y de obligatorio cumplimiento para los estados sobre materias de trabajo, igualdad de oportunidades, trabajo de menores, trabajo diferenciado de sexo, jornadas mínimas de trabajo, protección en el trabajo, negociación colectiva, asociación sindical. Dicen, esto es importante y crean la Organización Internacional del Trabajo para regular esa parte y haber reconocido como muchos de los convenios que ha expedido la Organización Internacional del Trabajo sobre estas materias, trabajo forzoso, entonces también es aplicable dentro del ordenamiento interno estos convenios propios del derecho laboral. También tenemos ya en cuanto a derechos sociales, hay cierto sector que dice, no, esos derechos de segunda categoría, y entre ellos mencionan el derecho del trabajo y los derechos sociales. Esos son, nosotros tenemos que procurar la protección siempre de los derechos individuales y dejamos de segundo lugar los derechos sociales y económicos. Resulta que eso no es del todo cierto. Y uno de los instrumentos principales para determinar, oiga, los derechos sociales son importantes, es es el PIDES, Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de San Salvador. Sí, sí, Nicolás, cuenta. Profe, un ejemplo de derecho social, ¿cuál puede ser? El derecho a la pensión, el derecho a la seguridad social, el derecho a la protección en la salud de los trabajadores, a trabajar en un ambiente sano. Incluso el mismo derecho del trabajo lo han categorizado como de segunda categoría, ¿sí? Porque si ustedes se dan cuenta, en la estructura de la Constitución, incluso el derecho a la recreación, ¿sí? En la Constitución está organizado, nosotros vamos a ver derechos fundamentales, derechos sociales económicos y derechos colectivos en tercer lugar. Entonces dice, ajá, fácil, primera, segunda y tercera categoría, ¿sí? Y resulta que no es así. O sea, si bien es cierto, están categorizados en unos grandes grupos, esos grupos no implica
que si el derecho es social, entonces y una vez tengamos los dos primeros, entonces ahí sí nos ocupamos de los terceros. Al inicio, la Corte Constitucional tenía como esa línea. Por suerte y por fortuna para nosotros, ¿sí? Ha dicho no, todos los derechos son importantes y juegan un papel fundamental para el progreso de la sociedad colombiana. Y sobre todo, se ha dado el derecho a la salud, es uno de estos derechos sociales, ¿sí? Incluso se ha notado la importancia de corregir esa interpretación constitucional y han dicho los derechos sociales e incluso los colectivos son también importantes y tienen una igual relevancia que los fundamentales, ¿sí? Entonces aquí en este PIDES vamos a encontrar, como les decía, derecho a la salud, derecho al trabajo como tal, al trabajo seguro, ¿sí? Derecho a un ambiente sano, un ambiente laboral sano. Aquí este es como un anexo a la Declaración Universal de los Derechos Humanos, si lo podemos ver así. No me les adelanto así específicamente en cada uno de estos organismos o estos instrumentos internacionales, qué artículos se tratan o regulan sobre derecho laboral, porque pues eso lo van a ver en su material de laboral internacional y pues no me quiero adelantarles en el tiempo. Cuando nosotros hablamos de normas o fuentes espontáneas o de la experiencia, hablamos de la conducta, ¿sí? Cuando ustedes les dicen fuentes de la experiencia, ¿a qué creen que hacen referencia? ¿O a qué creen que hablamos cuando decimos de la experiencia? ¿A la ¿Señor? historia? ¿A la qué? ¿A la historia? Pero ¿qué conductas a veces nosotros nos consideramos o estamos obligados a acatar? Que yo digo, uy, jue madre, tengo que... Entonces, hay unas cosas y que se vuelven reglas para aquellos que hacemos parte de esa sociedad, ¿sí? A esto normalmente lo llamamos costumbre. Pero también hace parte de las fuentes de la experiencia los mismos principios. ¿Por qué los principios? Porque ellos nos ayudan a interpretar y aplicar las normas a casos concretos. ¿Sí? Entonces nos dicen, oiga, esta disposición la vamos a orientar a través de los principios del derecho laboral para saber cómo la aplicamos a un caso concreto. ¿Sí? Entonces se nos van a convertir en fuente de interpretación y aplicación para las normas en concreto. Por otro lado, entonces, como les decía, está la costumbre. ¿Sí? Ese hábito, esa conducta repetida por un grupo de personas y que ese grupo de personas la aceptó y las interiorizaron como norma, ¿sí? Como norma social, como norma incluso de obligatorio cumplimiento, así no sea sancionable, pero que nosotros decimos por costumbre. Entonces aquí en este sitio específico de Colombia utilizamos esto. A su vez, la costumbre la vamos a clasificar según opere para la norma, ¿sí? Según complemente la norma. Entonces, de acuerdo a eso podemos encontrar una costumbre según la ley, ¿sí? Una costumbre complementaria o incluso puede haber costumbres contrarias a la norma, ¿sí? Según la ley, cuando la costumbre y la ley van por el mismo camino,
¿sí? Van orientadas hacia el mismo norte, por así decirlo. Incluso nosotros podemos decir que la norma se basa en la costumbre del lugar, ¿sí? En este sentido, incluso la costumbre puede servirnos para fallar un determinado caso, ¿sí? Para fallar o para aplicar una norma en determinado o en un caso específico, el juez puede acudir a la costumbre para fundamentar más fuerte esa decisión. Se puede hacer, es válido. Por otro lado, la costumbre complementaria es aquella que ayuda frente a los vacíos de la norma, ¿sí? Es decir, la norma se nos queda mocha, se nos queda corta al aplicarla a un caso concreto, por lo tanto, podemos acudir a la costumbre para llenar ese vacío, ¿sí? Yo como juez puedo decir, es que este caso es difícil, ¿sí? La norma no lo prevé del todo, se me queda corta, así que yo lo que voy a hacer es coger la costumbre del lugar y aplicarle ese caso donde la norma me fue insuficiente. Por otro lado, la costumbre puede ser incluso contraria a la ley, ¿sí? Aquí vamos a ver cómo en ciertos casos, obviamente de acuerdo al lugar y de acuerdo a la costumbre, se me vuelve contraria a la ley, ¿sí? ¿Por qué? Porque se me hace difícil el cumplimiento de una norma a raíz de la costumbre del lugar. Un ejemplo, es que yo tengo para mis trabajadores en mi empresa, ¿sí? Yo tengo como uniforme el pantalón, la camisa y la chaqueta, los zapatos de overol, chaqueta incluso con el logo de mi empresa, pero resulta que en mi empresa yo tengo sucursales en Bogotá, en Medellín, en Cali y en Barranquilla. ¿Ustedes se imaginan ese uniforme en Barranquilla? Zapatos un ejemplo, zapatos de charol, pantalón de paño, camisa, chaqueta. En Barranquilla uno dice, uy, como que la cosa se me vuelve complicada, ¿sí? Y eso yo lo tengo, digamos, en mi reglamento interno. Todos los trabajadores se van a vestir con el uniforme de la empresa que consta de, y pues hacer cumplir eso, tipo Barranquilla o Cali, pues va a ser de difícil cumplimiento, ¿sí? Entonces aquí podemos también encontrar costumbres en las cuales interfiere el cumplimiento de una norma y en ese caso es necesario incluso modificar la norma. Fuentes controversiales o de negociación colectiva. Cuando nosotros hablamos de las fuentes controversiales, ¿a qué nos haremos referencia? Profe, no te entendí, ¿me puedes volver a repetir? Cuando nosotros hablamos de fuentes controversiales, ¿sí? Esta clase de fuentes se llama controversiales o de negociación colectiva. Cuando nosotros decimos fuentes controversiales, ¿a qué creen que nos hace referencia? ¿A los conflictos? La diapositiva le sopló, ¿cierto? Entonces, pero sí, pero es que así es. ¿Sí? Cuando nosotros hablamos de controversias, de conflictos, podemos afirmar que incluso normas de carácter laboral, ¿sí? Pueden surgir de los mismos conflictos, ¿sí? Yo puedo generar una norma que no existía antes a raíz de un conflicto. Y en derecho laboral pasa mucho. O sea, ustedes deben saber que hace un siglo no existía nada de la jornada mínima laboral, no existía nada de los derechos de huelga, ¿sí?
Todo eso surge a través de una serie de conflictos que ha suscitado a lo largo de la historia. Entonces, resulta que los conflictos generan también derecho, o más bien son también fuentes en nuestro derecho laboral. ¿Y qué clases de conflictos existen? Entonces, vamos a encontrar los conflictos individuales. ¿Cuáles piensan ustedes que puede ser un conflicto individual? ¿Quiénes intervendrán en un conflicto individual de carácter laboral? Los empleados y los empleadores, no, o sea, pero ahí entraría, ay, ese es, Pues las partes del contrato, profe, un empleador y un trabajador. Cuando nosotros hablamos de conflictos individuales, hacemos referencia a que suscita únicamente en un caso, ¿sí? Trabajador y empleado. Y el trabajador es ese trabajador solito, con ese empleador solito, una sola relación laboral, ¿sí? Aquí en los conflictos individuales vamos a clasificarlos. Pueden ser conflictos individuales simples, que hacen referencia, como les decía, a una única relación laboral, a un único vínculo de nexo laboral, ¿sí? Que se discute en un proceso judicial. Es una sola relación laboral la que se discute. Cuando nosotros hablamos de conflictos individuales acumulativos, hacemos referencia a que se tratan de varios conflictos individuales en un solo proceso judicial. ¿Qué pasa con la acumulación? El Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social y el Código General del Proceso permite la acumulación de pretensiones. Las pretensiones van a jugar con una sola relación laboral, pero yo puedo acumular en un proceso por cuestiones de economía procesal, de garantía de acceso a la justicia, es más rápido, de pronto es más ágil, puedo utilizar los mismos testigos para las tres relaciones laborales, ¿sí? Entonces, lo que me hace es acumular los conflictos individuales. No que se me volvió un conflicto colectivo, no. Lo que pasa es que en un solo proceso judicial se están ventilando tres relaciones individuales de trabajo. Un ejemplo, Nicolás, Carol y John Jairo son mis trabajadores. Pero Carol, yo sé que ella es líder, ella tiene características de llevar un liderazgo fuerte, habla con sus compañeros de trabajo, todos ya están despedidos, y ella dice, no, aquí nos afectaron nuestros derechos, vamos a demandar. Y los convence, contratan un abogado y el abogado les acumula a los tres en una sola demanda laboral. ¿Qué pasa? Nicolás me está reclamando porque yo le adeudo, según sus prestaciones y según su liquidación, yo le adeudo 3 millones de pesos por conceptos propios laborales de su propio contrato de trabajo, ¿sí? Carol me demanda por 2 millones y John Jairo me demanda por 5 millones, ¿sí? 5, 2, 3 millones. Nicolás 3, Carol 2 y John Jairo es el que más dinero le quedé debiendo, así que son 5 millones. Yo cojo a Carol, ¿sí? Privadamente, o sea, en secreto, yo le digo, Carol, venga, yo ya sé que ella es la líder de los tres. Y yo le digo a Carol, porque pues yo los conozco, trabajaron para mí, yo ya sé cómo, ahí sí cómo es el maní, y yo le digo a Carol, oiga, Carol, mire, la totalidad de las pretensiones son 10 millones. Le doy 5 y me termina con los procesos. ¿Qué pasa con el proceso judicial? Yo le voy a dar a Carol 5. Estoy tratando de conciliar con ella, porque yo sé que ella es la líder. Y yo le digo, mire, Carol, le doy 5 millones y me termina el proceso judicial. ¿Qué creen que pasa con esa conciliación? ¿Qué pasa con los tres procesos judiciales? Ya lo terminamos y finalizamos y listo, chao. No, ¿Sí, pero no me acuerdo? que yo sepa, o bueno, lo que he entendido a lo largo, es que no se, o sea, no puede porque solo ella está como representante,
es víctima solo de eso. O sea, por ejemplo, yo como empleada, tú me estás ofreciendo esos 5 millones para que los demás dejen, no puedo hacerlo porque es dejar la denuncia que yo tengo, más no que mis demás compañeros la dejen. Listo. Ojo con meterme el derecho penal aquí en el derecho laboral. Mucho ojo con eso. ¿Listo? Nicolás, ¿tú qué piensas? Yo le ofrecí a Carol 5 millones. ¿Vamos a terminar todos los procesos? De hecho, ya se los pagué. Pues yo pienso que, bueno, si he entendido bien, pienso que eso depende de la decisión de cada quien, ¿no? Si lo levanta o no. O bueno, si... Y John Jairo, Sí. sí, perdón por cortarte, qué pena. No, pues que si ella es la líder del grupo y tiene a cargo la demanda, pues ella puede decidirlo. ¿Ella decide por ustedes? Imagínense que No. cogió los 5 millones y se fue. No, yo creo que debes como conciliar, o bueno, tiene que de pronto decirle a ellos, conciliar con ellos, porque pues no creo que, o sea, ella no solo va a ser, ella va a ser la beneficiada de los 5 millones, pero los demás no. Entonces yo creo que sí tendría que como hablar con ellos o decirles, pero no sé. ¿Quién debe hablar con ellos? No, o sea, no sé si no me hago entender. Ella, o sea, digamos, O sea, Carol, ¿cuál ella? por ejemplo, está Carol. Ella es la líder de ellos y pues yo creo que si tú coges a Carol y le dices, venga, se quite el proceso y le doy esta plata, pues tú lo haces con el fin de que ella como líder pues les comente de pronto a ellos. Pero mira lo que hizo Carol. Cogió los 5 millones y se perdió. Ah, no, el proceso yo creo que sigue en pie. ¿El proceso qué? Sigue en pie, creo yo. Muy bien, chicos, y esa es o sea, así es que nosotros debemos pensar, porque es que vuelvo y reitero, son conflictos individuales. Cosa diferente es que hayamos tratado los conflictos en un solo proceso, pero es que es un conflicto para Nicolás, un conflicto para Carol y un conflicto para John Jairo. Independientemente de que estén acumulados en un solo proceso, son conflictos independientes y autónomos entre sí. Por lo tanto, yo tengo no solo que hablar con Carol, sino tengo que hablar con Nicolás y tengo que hablar con John Jairo para llegar a un acuerdo con ellos también. Independientemente que por Carol, que tuvo esa característica de líder y los convenció para adelantar un proceso judicial, de todas formas siguen siendo conflictos individuales. Lo primero que dije, no se me convirtieron jamás en un conflicto colectivo. ¿Listo? Entonces creo que entendimos cuál es la diferencia de los conflictos individuales acumulativos y los conflictos colectivos, ya los veremos más adelante. Ojo con lo que les voy a decir a continuación. Todos los conflictos individuales en materia de derecho laboral son conflictos jurídicos. Todos, ahí sí subrayenlo en negrita, cursiva, o sea, ahí sí en rojo si quiere. Todos los conflictos individuales de trabajo son de carácter jurídico. ¿Por qué son jurídicos? Porque tenemos la norma, porque la norma o no se aplicó o se dejó de aplicar por una de las partes del contrato o la aplicó mal, ¿sí? Entonces lo que nosotros vamos a decirle al señor juez es, oiga, señor juez, aquí está la norma y mi empleador violó esa norma de derecho laboral. Entonces yo acudo aquí ante usted, señor juez, con el fin y el propósito de obligar al empleador a cumplir la norma de derecho laboral. Y como estamos hablando de normas, el único competente para conocer de conflictos individuales de trabajo de carácter, de carácter jurídico son los jueces de trabajo. Nadie más tiene competencia para conocer un proceso o un conflicto
de naturaleza individual jurídica. ¿Listo? Espero que les quede súper claro. Trato de hacer énfasis en esto para que no se les vaya a olvidar. Por otro lado, vamos a encontrar los conflictos colectivos. ¿Sí? Cuando nosotros hablamos de conflictos colectivos, es ya porque estamos ante dos partes, pero una de esas partes está integrada o bien por un grupo de trabajadores o bien por un grupo de empleadores. ¿Sí? Son colectivos porque a pesar de que siguen existiendo dos partes, incluso hay unos conflictos de carácter colectivo en el que interviene incluso el Estado, ¿sí? Pero ya hablamos de una colectividad. Esos conflictos colectivos bien pueden estar representados a través de organizaciones sindicales o estar bien representados por grupo de trabajadores no sindicalizados, pero que sí o sí tiene que ser un grupo, ¿sí? Un grupo, independientemente del número, ¿sí? Cuando hablamos de trabajadores no sindicalizados, no vemos que mínimo sean 10, 5, sino que la característica es que esté conformado por un grupo. Profe, ¿y entonces mínimo cuántos? Al hablar de grupo es que como mínimo tiene que ser mayor de 2, ¿sí? Eso es lo que se ha dicho porque la norma no nos establece con claridad de cuántas personas mínimas debe conformarse este grupo, pero no implica que no haya conflictos colectivos de trabajadores que no estén sindicalizados. Pueden estar sindicalizados como no sindicalizados, pero siempre estar en colectividad. Eso sí es indispensable. De allí vamos a clasificar nuestros conflictos colectivos en conflictos voluntarios, que son aquellos que cumplen con las disposiciones legales. Como por ejemplo, que tengo que agotar la etapa de arreglo directo, que tengo que charlar directamente con mi contraparte, que si nosotros somos trabajadores, entonces mi contraparte será el empleador, o que si nosotros somos un grupo de empleadores y la contraparte es el Estado, pues tenemos que agotar esos requisitos que la norma nos prevé, ¿sí? Si estamos ceñidos a esos requisitos, si cumplimos con las exigencias de la norma, nos están determinando que el conflicto es voluntario. Si ya los conflictos son de carácter inesperado, sorpresivos, que nosotros decimos, hey, queremos generar la mayor sorpresa para causar un mayor daño, ¿sí? Crear confusión e incluso una imprecisión social, que todo el mundo esté confundido, que nadie sepa lo que está pasando. Ya hablamos de conflictos colectivos involuntarios, porque no se ciñen a una reglamentación legal o no están ceñidos a los procedimientos establecidos en la ley. Cuando nosotros vemos esos conflictos más de tipo social, de inconformidades contra el Estado, ¿sí? De paros, no tanto de huelgas, sino más que todo de paros colectivos, de paros agrarios, ¿sí? Ya hacemos más referencia a conflictos involuntarios. ¿Por qué? Porque no todas las manifestaciones sociales están regladas, ¿sí? Si bien es cierto, están constituidas en la Constitución política como el derecho de reunión, como las manifestaciones, no están reglamentadas en la ley. O sea, la norma no dice, usted para entrar en paro necesita agotar tales y tales procedimientos, no. Por lo tanto, dejan de ser conflictos voluntarios a ser conflictos involuntarios. Ojo, porque una cosa es que no esté reglamentada en la norma y otra cosa es que esté prohibido, ¿sí? Recuerden que en derecho hay un principio y es que lo que no está prohibido está permitido, y una cosa es que no esté reglamentado y otra muy distinta es que no se pueda ejercer. ¿Listo? Esta clase de conflictos se pueden ejercitar lícitamente y legalmente, pero ser involuntarios. ¿Listo? ¿Cuándo? Ojo a esto, ahí sí la precisión que dicen con los conflictos individuales lo hago con estos conflictos colectivos.
Cuando nosotros hablamos o hacemos referencia a los conflictos colectivos, decimos que son conflictos de tipo económico. Pero son conflictos de tipo económico no porque busquen una suma de dinero, una retribución económica, no. Son conflictos de tipo económico porque buscan crear norma, ¿sí? Buscan modificar la norma existente, buscan crear una nueva norma o buscan incluso extinguir la norma que tenemos para mejorar ciertas condiciones y son totalmente válidos. De allí que estos conflictos de tipo económico no son de competencia de los jueces del trabajo, ¿sí? Cuando nosotros hablamos de conflictos de naturaleza económica colectiva, ¿sí? Los competentes o sea, los jueces del trabajo no tienen competencia para dirimir esta clase de conflictos. Los conflictos ya recaen sobre las partes del conflicto e incluso sobre los tribunales de arbitramiento. Pero no, o sea, si un juez del trabajo se inmiscuye en un conflicto colectivo de naturaleza económica, prevarica. Así de sencillo, porque ellos no tienen competencia para decidir sobre los conflictos de naturaleza económica. Porque ¿qué hace el juez? Interpreta y aplica una norma concreta. Aquí lo que se busca es crear, modificar o incluso extinguir una norma. Y los jueces no tienen esa facultad. ¿Listo? Profe, Sí, o sea señor. que esa última de carácter económico tiene que ser como por la rama legal. No. Lo que pasa es que en derecho laboral, eso lo van a ver más que todo el próximo semestre cuando vean laboral colectivo, ¿sí? Lo que pasa aquí con esta clase de conflictos es que buscan mejorar unas condiciones, ¿sí? Sobre todo laborales y sociales. Entonces, ¿cuál es la norma para esas condiciones laborales? Código Sustantivo del Trabajo. Pero nosotros nos organizamos, nos agrupamos y le exigimos a nuestro empleador, oiga, señor empleador, si bien es cierto, esta norma existe, nosotros queremos mejorar la norma para mejorar nuestras propias condiciones. ¿Y eso cómo lo hace? Organizándose en grupo, en colectividad y exigiendo. Y pues como esa exigencia no es de a gratis, ¿sí? Eso son normas logradas a través de luchas sociales, ¿sí? Y para ello son los sindicatos. Entonces, vamos a crear una norma nueva. ¿Cómo se llama esa norma en derecho laboral? Bien puede ser por convención colectiva o por pacto colectivo. Un ejemplo, el salario mínimo para Colombia es de 906.000 pesos. Y nosotros como sindicato le exigimos a nuestra empresa que tiene solidez económica, que tiene una productividad, una de las productividades más grandes del país. Nosotros le decimos, oiga, señor empleador, es que si bien es cierto, usted tiene esa rentabilidad, usted tiene esa producción tan buena, es a costa de nuestra fuerza de trabajo. Y su merced nos va a reconocer a nosotros únicamente el salario. Entonces, compensemos, ¿sí? Eso es lo que pasa en los conflictos colectivos. Y el empleador dice, no, ustedes están locos y yo pienso que les voy a subir el salario. Entonces, ¿qué hacen ellos? Paralizan la producción, ¿sí? A través de las huelgas. Pero obviamente eso no es que, ay, hoy amanecimos exigiendo y ya mañana entramos en huelga, no. A través de unas normas específicas y especiales para llegar allá. Un procedimiento especial. Entonces, el empleador paralizado con su producción ahí quieta, él dice, no, sí, ¿sabe qué? Les voy a reconocer un salario mínimo, mínimo convencional, ¿sí? Es porque es de común acuerdo. Entonces ya no va a ser de 910.000 pesos, sino de 1.500.000. ¿Sí? ¿Qué hicieron ellos? Modificaron la norma que existe, que es el salario mínimo legal, y establecieron en la empresa, qué sé yo, Grupo Éxito,
que el salario mínimo para esa empresa ya no es de 910,000, sino es de 1.500.000 pesos. Y esa es la norma que se crea. De allí que los conflictos son fuentes en derecho. ¿Por qué? Porque están modificando incluso la norma y creando una nueva que vaya a generar un beneficio para esos trabajadores. ¿Sí? Entonces ya sabemos que como el grupo Éxito y la empresa Éxito tiene una convención colectiva y en esa convención colectiva se fijan los salarios, ya no va ahí sí, por así decirlo, dejamos de un lado la norma legal y nos metemos a la norma convencional, a la que nació del conflicto, a la que nació del acuerdo de voluntades entre las partes del conflicto. Y de allí que los conflictos económicos no son de competencia de los jueces porque los jueces están para aplicar las normas, no para crear normas. ¿Sí? Si ellos empiezan a crear normas o a hablar de, no, si es justo o no es justo que la empresa Grupo Éxito le pague a sus trabajadores 1.500.000 cuando debe ser 2 millones. Eso es prevaricar porque se sale de sus competencias y de sus funciones. Entonces, ellos no tienen competencia para ello. Las convenciones colectivas nacen, regálame un segundo, las convenciones colectivas nacen del acuerdo de voluntades y en segunda medida de los tribunales de arbitramiento, ¿sí? Que fallan en equidad, no pueden fallar en derecho, porque para fallar en derecho, para eso están los jueces del trabajo. Ellos solamente fallan en equidad, es decir, del sentido común. Un tribunal de arbitramiento ajeno, independiente e imparcial del conflicto puede decidir si se acoge a las pretensiones del grupo de trabajadores o a las objeciones que presenta el empleado dentro del conflicto. Sí, Lidia. Te iba a preguntar que no lo conoce los jueces de trabajo, o sea, ningún juez, únicamente lo del arbitramiento. El tribunal de arbitramiento es el competente. Ojo. O sea, ningún otro juez de ninguna otra área. No, Okay. No. Aquí ninguno. Ojo, si hablamos de conflictos laborales económicos, ¿sobre qué sí conocen los jueces? Sobre los fallos de los tribunales, digamos, vuelvo y reitero, los tribunales, y esto adelantándome un poquito a su materia de derecho laboral colectivo. Los tribunales de arbitramiento lo que hacen es, me llegó un caso, y ese caso de conflicto económico colectivo, yo lo voy a resolver. ¿Cómo lo resuelvo? Lo debo hacer en equidad, es decir, por mi simple sentido común. Yo no me voy a ir a las normas a determinar si es o no legal, porque la norma me dice el salario mínimo legal es de 910,000 y no me dice si está en Medellín es más, si está en Bogotá es más, si está en Chocó es menos, no, 910,000. Yo no puedo acudir a la norma porque en la norma no está, para eso la están creando de ceros, ¿sí? Entonces, lo que yo hago es fallar en equidad. ¿Qué sí me hacen los jueces del trabajo? Háblese Tribunal Superior del Distrito Judicial o incluso la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, es si el fallo estuvo bien emitido, es decir, si ese tribunal de arbitramiento sí falló en equidad o falló en derecho, ¿sí? Hay una sentencia que yo acostumbraba a que la leyeran los chicos de colectivo y era para diferenciar bien esos dos conceptos, conflictos jurídicos y conflictos económicos. Y lo que hace la Corte en esa sentencia es decirle al tribunal, oiga, señor tribunal, usted en este caso aplicó una norma de derecho, ¿sí? Por allá una sustitución patronal. Entonces, usted cómo aplicó esa norma de derecho, usted se inmiscuyó en nuestras funciones como jueces del trabajo y esto no es un conflicto jurídico. Usted no podía aplicar normas porque precisamente sus fallos deben ser en equidad. Revoca el fallo, ¿sí? Anula, porque ese es el recurso de anulación. Anula ese fallo del tribunal y se lo devuelve para que falle en equidad. Ojo, la Corte lo que hace es revisar si se extralimitó en sus funciones, si falló en derecho, pero ella no resuelve el conflicto. Lo que hace es
revisar si el tribunal hizo bien su trabajo, si analizó el caso o el conflicto a través de criterios de equidad. Si no lo hizo así, anula ese fallo, lo deja sin efecto y se lo devuelve para que el tribunal entonces vuelva a fallar. Pero ella no se inmiscuye en el conflicto económico porque dice, esto no es de nuestra competencia, nosotros no podemos crear normas, no podemos modificarlas o no podemos decir si es que el empleador o el trabajador, el empleador o los trabajadores, porque hablamos de colectividad, o los trabajadores tienen la razón. En eso sí no se pueden meter ellos porque ya los que se están extralimitando serían los jueces. Entonces hay que tener como precisiones en esas dos clases de conflictos que podemos encontrar en derecho laboral. El uno propio del derecho laboral individual, de aplicación e interpretación de una norma de derecho laboral individual, y el otro, conflicto colectivo de naturaleza económica que busca crear una norma nueva, modificar la existente o incluso derogarla, extinguir esa norma. Siempre con la mira de mejorar las condiciones laborales y sociales de esa colectividad. ¿Listo? ¿Entendido un poquito esos dos? Sí, señora. Vale, perfecto. Eso es lo importante. Conflictos sociales. Los conflictos sociales también pueden generar norma en derecho laboral, ¿sí? ¿Qué clases de conflictos nosotros podemos encontrar en la esfera social? Vamos a encontrar conflictos de protección y estabilidad. Son aquellos que buscan garantías de salarios, prestaciones, estabilidad en el trabajo, ¿sí? Conflictos de seguridad industrial. Cuando nosotros hablamos de seguridad industrial es porque lo que buscamos es lograr un ambiente laboral seguro, ¿sí? Salvaguardar la integridad física y psicológica incluso de los trabajadores en sus lugares de trabajo, que en lo posible no existan accidentes de trabajo, enfermedades de origen laboral, ¿sí? Sino que procurar que los trabajadores realicen sus funciones, cumplan sus funciones en ambientes completamente sanos. Protección y seguridad social, ¿sí? Conflictos de naturaleza o más bien previstos para la protección y seguridad social para que se prevenga incluso la salud no solo del trabajador, sino del núcleo familiar, ¿sí? De la familia de ese trabajador, que estén protegidos ante la discapacidad del miembro de familia que trae los ingresos a este núcleo familiar, que si falleció el trabajador, entonces no quedemos desamparados y a la deriva. Entonces, estos conflictos lo que buscan son esas protecciones y, sobre todo, una mejor y mayor garantía en la seguridad social. Por último, conflictos que buscan el bienestar laboral, garantizándose a través de estímulos, ascensos, recreaciones, capacitaciones, ¿sí? Que vayan mejorando ese trabajo y que obviamente, como hablamos de sociedad, como la sociedad es cambiante, que vaya también en procura esas funciones laborales. Eso frente a las fuentes controversiales o de negociación colectiva. Cuando nosotros hablamos de fuentes doctrinarias, vamos a hacer referencia a dos tipos. La primera, aquellas fuentes origen de la jurisprudencia, ¿sí? Aquí tenemos un ordenamiento jurídico, vuelvo y reitero, bastante amplio, ¿sí? O sea, aquí no solamente en derecho laboral, sino en otras ramas del derecho, el ordenamiento que compone, o más bien, que se establece en estas ramas del derecho es demasiado amplio. No solamente lo que encontramos en la Constitución y en la norma, sino infinidad. Y la jurisprudencia lo que hace es estudiar la norma y aplicarla a un caso concreto. Entonces, la jurisprudencia incluso se nos vuelve en fuente de derecho porque nos va a indicar cómo es que deben fallar y cómo se debe aplicar una norma a unos casos similares.
Por lo general, nosotros cuando vamos a instaurar un proceso judicial, tratamos de buscar casos similares, casos muy parecidos, para decirle al señor juez, oiga, señor juez, nosotros sabemos que usted tiene mucho trabajo, que poco tiempo le queda para estudiar a fondo la norma, pero tenga en cuenta este fallo, ¿sí?, del tribunal, este fallo de la corte, muy similar el caso, ¿sí?, al que le estoy trayendo acá. De hecho, es casi idéntico. Y entonces aquí la corte o el tribunal, ¿sí?, determinó que esta norma que le estoy solicitando en este proceso en particular, usted la debe aplicar así, así, así. ¿Sí? Entonces, la jurisprudencia y sobre todo esa figura que se ha denominado precedente judicial es importante porque también nos genera fuente de derecho. Líneas jurisprudenciales sobre normas específicas. Hay un conflicto y hay un tema que tenemos con nuestra jurisprudencia y es los conflictos entre las altas cortes, ¿sí? A veces frente a una interpretación de una misma norma, la Corte Constitucional dice una cosa, la Corte Suprema dice otra y por acá tenemos el Consejo de Estado diciendo otra muy distinta. Entonces uno dice, uy, fue chica, ¿y ahora? Principio indubio pro operario, ¿sí? ¿Se acuerdan? Varias interpretaciones sobre una misma norma, entonces nosotros acá, ¿qué hacemos? Nos volvemos un 8. Esos conflictos incluso generan inseguridad jurídica y se le han llamado choque de trenes, porque aquí en Colombia ninguna corte es superior a la otra, todas están por el mismo nivel. Y se ha visto incluso en ciertos temas y frente a ciertas normas que la misma Corte se contradice en sus pronunciamientos, ¿sí? Es decir, la misma Corte Suprema en un año falló a favor del trabajador y al año siguiente nos falla a favor del empleado. Entonces uno dice, uy, fue mágica. ¿Y aquí qué pasó? Entonces, ¿cómo aplico yo esa norma? Pero bueno, esos son conflictos y problemas jurídicos que se nos presentan y que para eso también nosotros podemos ahondar y especializarnos en ellos. Pero pues se los dejo ahí en el tintero como para generarles a ustedes un poquito de gusto por aquello de la investigación. Doctrina científica. Cuando nosotros hablamos de doctrina científica, hacemos referencia a esos estudiosos que no siendo jueces, nos explican a nosotros cómo debemos aplicar una norma en concreto, ¿sí? Es decir, ellos analizan, los podemos encontrar en los libros, artículos de revistas científicas, repositorios, en ponencias de congresos. Nosotros podemos basarnos en la experiencia y el estudio que hacen doctrinantes, o bien porque son estudiosos, o bien porque han comparado normas del exterior, o bien porque cogen una norma y la analizan desde los motivos que se discutieron en el Congreso hasta cómo fue expedida y posteriormente cómo es aplicada por los jueces. Entonces nosotros podemos también decirle al señor juez, oiga, señor juez, yo sé que usted tiene mucho trabajo, eso sí, la decencia y el compadecimiento de ellos por delante. Yo sé que usted tiene mucho trabajo, que la congestión judicial en este país nos tiene mal. Yo sé que tiempo a usted no le queda para estudiar. Entonces, mire, aquí le traigo la jurisprudencia, pero por este lado también este doctrinante científico ha establecido esto y esto y esto de la norma. ¿Sí? Entonces, nosotros vamos a ver ponentes muy buenos, por lo menos en derecho procesal y derecho civil está el doctor Ramiro Bejarano, excelente doctrinante, procesalista Parra Quijano, Manuel Enrique Rojas. En materia de seguridad social, pues ya falleció el doctor Gerardo Arenas Monsalve, lastimosamente falleció antes de pandemia, que nos dicen, oiga, mire, acá está este problema, surgió esta norma, sí, el antecedente, o sea, estudia todo, el aspecto histórico, los motivos de la norma, la jurisprudencia incluso, y nos ayudan a determinar cómo es que se debe aplicar una norma concreta.
o cómo se debe fallar en ciertos casos. Entonces, esto también es fuente de derecho, doctrina científica. Por último, vamos a encontrar las fuentes integradoras del derecho laboral, ¿sí? Como fuentes integradoras, vamos a hacer referencia que hay algunos casos difíciles, imprevistos de pronto, y que la norma no nos regula sobre eso. Es decir, hay un caso concreto, nosotros vamos a decir, en este caso, ¿qué norma le aplicamos? Ay, jue machica, ¿cómo lo aplicamos y qué norma lo hacemos? Entonces nos dice y nos permiten hacer lo siguiente. Bueno, como en el ordenamiento laboral, ni en derecho interno, ni en derecho internacional, ni en la jurisprudencia, este es un caso súper novedoso. Y como no hay una norma especial para ese caso, vamos a acudir a normas de otro derecho, ¿sí? De derecho civil, derecho comercial, a ver cómo hicieron eso en el derecho penal, tal vez muy escaso, pero ¿quién quita? Entonces, vamos a coger normas de otros ordenamientos jurídicos y traerlas a nuestro derecho laboral. Se puede, se permite, siempre y cuando no haya normas en derecho laboral que regule ese caso concreto. Entonces, aquí como fuentes integradoras vamos a encontrar las supletorias, ¿sí? Que son aquellas que nos permiten aplicar una norma específica, vuelvo y reitero, de otro ordenamiento, a una situación no contemplada en la ley laboral, ¿sí? Un caso concreto que no tiene su norma especial. Por otro lado está la interpretativa. Cuando nosotros hablamos de fuente supletoria, interpretativa, hacemos referencia no a que no haya una norma especial o que no haya una norma laboral que sea aplicable al caso. Lo que pasa es que la hay, pero es que no la comprendemos muy bien, ¿sí? Tenemos dudas al respecto. Entonces, ¿qué hacemos? Acudir a otro ordenamiento para saber cómo allá nos regulan una situación similar y traerla, no para aplicar esa norma que trajimos, sino para que nos diga cómo aplicar la norma laboral oscura, ¿sí? En la que tenemos duda. Reitero. Entonces, vamos a acudir al otro ordenamiento jurídico, no para traer la norma, porque ya hay una norma que es aplicable al caso, lo que pasa es que no sabemos cómo aplicarla. Entonces, lo que vamos a hacer allá es mirar y traerla para que nos sirva de interpretación frente a casos similares que no sean en derecho laboral. Profe, Sí, señor. ¿y eso lo puede hacer un juez o quién lo hace? Eso lo pueden hacer tanto las partes del proceso, decirle al señor juez, oiga, señor juez, o sea, orientarlo, ¿sí? Decirle, señor juez, mire, está esta norma, pero usted la puede aplicar así como se hizo en el caso civil número tal o en el caso administrativo número tal, ¿sí? Con el fin de establecer. Pero en últimas, quien va a tomar la decisión final va a ser el juez. Pero nosotros como partes también podemos orientar o decirle al juez, señor juez, con el mayor de los respetos. O sea, ahí sí lo reitero porque es que somos humanos, nos podemos equivocar. Entonces, señor juez, por favor, considere o yo sé que usted tiene mucho trabajo. Esa es una de las principales dificultades que tenemos en nuestro sistema judicial y es la carga laboral que tienen los despachos. Fuente supletoria legis es cuando acudimos a otros ordenamientos, pero en la anterior decíamos normas. Aquí ya no nos vamos a ir a normas, sino a costumbres mercantiles, a costumbres civiles, a normas de controversias de otros conflictos de otra naturaleza, ¿sí? Propia de ordenamiento civil, comercial, penal, administrativo, donde no tenemos norma aquí para aplicar, pero nos vamos, allá tampoco hay norma,
pero hay costumbre, y una costumbre válida que ha sido aplicada en casos civiles, comerciales, entonces la traemos a derecho laboral para que el juez no la aplique. Ah, es que el juez se complica porque es que no sabe qué norma aplicar. ¿Sí? Para ello las demandas y las contestaciones de la demanda tienen unos fundamentos, tienen unos acápites que son de fundamentos. Entonces ahí les vamos a decir a los jueces todo esto que estamos viendo. Señor juez, yo sé que usted no tiene tiempo para mirar el caso tan difícil que le he traído a su despacho, pero yo en la parte de fundamento le expuse qué normas son aplicables a estas pretensiones. Entonces aquí cuando nosotros hablamos de legis es porque nos estamos remitiendo a otras fuentes del derecho, de otro ordenamiento judicial, de otro ordenamiento jurídico diferente al laboral, pero que nos sirve en nuestro casito laboral. ¿Listo? Cuando nosotros hablamos de iuris, fuentes supletorias, iuris, hacemos referencia a que ya revisamos todos los ordenamientos nacionales internos. Ya revisamos las normas, ya revisamos la jurisprudencia, revisamos las costumbres y no encontramos nada que se nos parezca a nuestro caso. Entonces, nosotros vamos a acudir a leyes de otros países para que sean aplicadas aquí en Colombia. Son casos ahí sí como únicos, son casos difíciles de encontrar, pero en el evento también hace parte del derecho laboral como fuente aquellas normas laborales de otros países frente a situaciones que no estén reglamentadas y establecidas aquí en el país. ¿Listo? Entonces, cuando hablamos de iuris es porque estamos haciendo referencia al derecho comparado, a leyes de otros países que podamos aplicar en nuestro caso difícil. Listo, muchachos, este era el tema que les tenía preparado el día de hoy, fuentes del derecho laboral, para que nosotros también sepamos que ni en derecho laboral, ni en derecho civil, comercial, penal, administrativo, incluso disciplinario, podemos acudir a otra clase de fuentes diferentes a la constitucional y a la legal. ¿Listo? Incluso ahí sí les cuento el avance que hemos tenido con nuestra Corte Suprema de Justicia. Últimamente, esto es desde el año pasado hacia acá, han venido fallando casos con normas internacionales, netamente normas internacionales. Y uno dice, wow, ¿cómo ha evolucionado la jurisprudencia en ese sentido? Interesante. Procurando derechos sociales, procurando justicia social sobre todo. Entonces es muy interesante la aplicación del ordenamiento jurídico, fuentes del derecho diferentes, tanto a la Constitución como al Código Sustantivo del Trabajo. Entonces es súper importante también que tengamos en cuenta que nuestro derecho no solamente está la ley y lo único es lo que me dice la ley. Existen otras fuentes del derecho. ¿Listo? No sé si hay alguna duda al respecto. No, profe. Listo. Les cuento. Estamos en nuestra semana cuarta. ¿Sí saben lo que significa, cierto? Sí, señora. Miren mi sonrisa. Bueno, les informo que el día lunes vamos a... perdón, ahí sí me fui muy para allá. El día viernes vamos a tener nuestro primer parcial. Hasta lo que vimos el día de hoy. ¿Listo? Primer parcial viernes, entonces el viernes vamos a estar a 27, si mal no estoy, sí. Ay, muy bien, Erika, ¿te acordaste? 27 de agosto vamos a tener nuestro primer parcial. Profe, ¿qué entra? Todo lo que hemos visto hasta el día de hoy. Por fortuna es poquito tema, ¿sí? Solamente vamos en introducción y sensibilización del trabajo, fundamentos constitucionales, principios y fuentes. ¿Listo? Hasta lo que vemos el día de hoy entra en el primer parcial.
¿Algún Profe, comentario? una pregunta, ese parcial, el primero, tú lo vas a hacer, ¿cómo fue que nos habías dicho? ¿Es escrito? ¿Es...? Es escrito habilitado en plataforma. Más o menos son 10 preguntas. Yo creo que 20 minutos más que suficiente. 2 minutos por pregunta, más que suficiente. Ese es el que es de, ay, ¿cómo se dice? De Opción preguntas múltiple, única abiertas. respuesta. Ah, Sí. ese. Ah, listo, profe, sí, señora. Ese es fácil. O sea, ese, mejor dicho, ustedes se van a dar cuenta que es el más fácil de todos. Y pues obviamente, y pues por obvias razones, como vamos avanzando en la materia, pues vamos avanzando también la dificultad. ¿Listo? Entonces, chicos, por favor, estudien. Sí, sí y sí. Profe, Deben estar conectados en la clase todo el tiempo que dure el parcial. Sí, Nicolás. ¿la sentencia para esta semana cuál es? La T, si mal no recuerdo, T889, espérenme 5, yo les indico con certeza. La sentencia es la... Pero entonces no es para esta semana. Esta semana, por favor, súper concentrados con el parcial, ¿listo? O La sea, dejamos sí, es para el mejor siguiente para la viernes. otra semana, ¿sí? Ujú. Ah, bueno, sí, señora, profe. Entonces, sentencia. 887 del 2014, profe. 889. Sí, 889. T889 del 2014. Ujú. Ahí está. En la unidad contrato de trabajo. Sentencia T889 del 2014 trata contratista independiente y responsabilidad solidaria. Pero entonces reitero, no se me estresen ahorita con la sentencia, sino con el parcial por esta semana y la próxima semana, el día viernes, estaremos entonces socializando esa sentencia. ¿Listo? Listo, profe. Vale, profe. Listo, chicos. Entonces no los molesto más por el día de hoy porque si avanzamos, entonces avanzamos en parcial y yo creo que no quieren eso. Nos vemos el día viernes. Listo, profe, sí, señora. Vale, Yo profe, quería gracias. preguntar, es que por el momento yo no tengo, o sea, tengo un computador de escritorio y pues no tiene cámara. ¿Hay algún problema? Para el parcial, sí. Para el viernes todos deben estar con la cámara completamente encendida. Si no tienes cámara, con micrófono encendido aunque sea. Sí, profe, o en caso tal puedo conectarme desde mi celular, pero es que con el celular no puedo conectar mi cuenta de la universidad, no sé por qué no me deja y no sé si pueda haya de pronto algún inconveniente con que entre con mi cuenta personal. Si te deja, no. O sea, ahí sí todo depende de ti, ¿sí? Si te deja y obviamente si yo te veo ahí pidiéndome el permiso, yo te lo doy sin ningún problema ningún conveniente. Ah, listo, profe, sí. Sí, señora. Listo. Ujú. Muchas gracias. Chicos, recomendación, no olviden el enlace para el día viernes, ¿sí? Acuérdense que es un enlace para el lunes, un enlace diferente para el viernes. Todas las semanas son los mismos enlaces, pero entonces sí he tenido inconvenientes con personas que confunden los de los días. Entonces, por favor, si ustedes no están conectados el día del parcial, el parcial se anula. Entonces, por favor, cámaras encendidas. Si no tienen cámaras, al menos el micrófono. Uno de los dos debe estar encendido. ¿Listo? Ok, profe. Listo, profe. Vale. Entonces, ahí sí, reglas claras. Chocolate espeso, decía mi abuelita. Así es. Voy a detener la grabación y finalizar la clase. ¿Listo?